Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a darle inicio al taller. Si no tengo mal pasado la información, estoy con la comisión H2I y J, ¿verdad? Bien, Sí, profe. buenísimo, perfecto. Bueno, vamos a darle inicio a el taller de esta semana con un tema diferente al que veníamos abordando, por una modalidad básicamente diagnóstica distinta, que es todo lo que es la radiología dinámica, la radiología contrastada, que como su palabra lo está indicando, por un momento estudia, por un lado estudia básicamente a lo que es la anatomía en movimiento en un tiempo real, y por otro lado tenemos que utilizar un medio de contraste porque estamos básicamente evaluando estructuras que no son visibles radiológicamente y que a través de un medio de contraste podemos opacificar y poder volverlas visibles a los rayos X. Por eso que hablamos de radiología contrastada. Ustedes habían estado viendo en el taller anterior a abdomen y saben que ciertas estructuras del abdomen nosotros podemos visualizarlas en formas de sombra básicamente porque sabemos que están presentes, pero no podemos evaluarla en su contenido, en su diámetro, en la luz que genera cada una de estas partes si no tenemos un medio de contraste que las opacifique y nos las haga más visible para poder evaluarlas. Entonces, como siempre hacemos, comparto una pantalla para poder ir visualizando todas estas imágenes que estábamos hablando, y vamos a ir haciendo la recorrida por la lista de cotejo también. Avísenme cuando la vean en pantalla, y Hipólito, que te veo acá cerca, avísame cuando veas las Sí, se pantallas. ve, profe. Profe. Perfecto. Ahí yo me voy a salir de cámara, pero para tener una mejor conexión. Bien, bueno, entonces, si ustedes estuvieron viendo la teoría o la van a ver, van a encontrar dentro de todo el material que está ahí en el campus, que cuando hablamos de colon, hay distintas técnicas con las cuales hacer el colon. Y estas técnicas no es que vienen al azar, que uno decide hacerla de una manera o de la otra, sino que esto está relacionado primeramente con los antecedentes del paciente, con lo que yo quiero evaluar en cada uno de estos pacientes y básicamente también con la edad que tengan los pacientes. Un colon por enema se puede hacer desde el paciente recién nacido hasta el paciente que tenga 90 años, no hay ningún problema, pero cada uno va a tener una indicación diferente. Yo no voy a hacerle el mismo colon a un paciente recién nacido que a un paciente que tiene 80. Algo diferente llevó a solicitar por algo que estoy evaluando de manera diferente. Entonces, el colon que normalmente más se realiza y el que es más básicamente común, el que se utiliza frecuentemente, es el colon con técnica de doble contraste. ¿Y por qué se llama técnica de doble contraste? Porque como la palabra lo está diciendo, se usan dos medios de contraste para poder realizarse. Uno es el contraste artificial, que es el aire que se le va a colocar al paciente, y otro es un contraste artificial, en este caso el contraste varitado, y entre los dos, la presencia de estos dos contrastes dentro del colon, automáticamente a mí me dan la posibilidad de pensar de que la técnica que se utilizó fue la del doble contraste. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que por distintas patologías o en una técnica más antigua que hoy tal vez ya no se usa tanto, no se utilizaba el aire y se usaba solamente bario, con la técnica que habitualmente se llamaba llenado total o contraste simple, porque no se utilizaba en este caso aire, sino que se hacía todo totalmente lleno con medio de contraste. Ahora vamos a ver también por qué eso se dejó también de hacer en cierta manera. Después también tenemos un colon por colostomía, que esto, como decíamos recién, es un antecedente específico del paciente. El paciente que tiene colostomía ya viene con un antecedente de cirugía previa, donde seguramente se hizo una resección quirúrgica de alguna parte del intestino, y seguramente una parte está funcionando y evacúa dentro de alguna bolsa colectora a través de un ano contra natura que se le deja al paciente, un estroma, y la otra porción del intestino, la que queda anulada, es la que está
en este momento totalmente en desuso y paralizada. Entonces, ¿para qué se pide el colon por colostomía? Muchas veces para poder evaluar los dos sectores, el que está viable y el que está paralizado, y para ver si es posible, a través de una futura cirugía, volver a unir y volver a darle la posibilidad al paciente de sacarle esa bolsa colectora y que evacúe normalmente a través de ano, como lo hacía seguramente antes de la cirugía. Fíjense que el colon por colostomía, en este caso, es un paciente que viene con un antecedente de una cirugía previa, ¿sí? Después tenemos el paciente de colon por constipación, paciente generalmente pediátrico que tiene una constipación crónica, ¿sí? Paciente que viene al consultorio sin preparación y lo que se hace es buscar la altura o el sector o la gravedad o el grado de constipación que tiene el paciente. O sea, necesitamos que el paciente venga en un momento en el cual la constipación es alta, ¿sí? Para poder evaluar eso que les estaba mencionando, porque ya viene con un antecedente, en este caso, de constipación previa. Y por último tenemos al colon por invaginación, que generalmente es un colon que se hace en urgencia, generalmente es pediátrico. Ustedes saben que el colon, como toda víscera, tiene un peristaltismo, ¿sí? A veces este peristaltismo se ve alterado por una X razón, se genera un movimiento brusco y se produce una rotación, y a veces este tipo de rotación genera que el intestino pierda, digamos, su permeabilidad, o sea, queda anudado en alguna parte, se hace una torsión, y esto es lo que genera que el paciente va a entrar a la guardia con un dolor fuerte, un cólico que no cesa, generalmente en los niños vienen con un llanto agudo, permanente, que no cesa con ningún tipo ni de analgésico, ni de posición, nada. Se hace una ecografía abdominal, se confirma que está invaginado el paciente y se lo lleva a la sala de radiología para hacer un colon, para ver si podemos desinvaginarlo a este paciente, si volvemos a revertir esta torsión que hizo el intestino y evitar que el paciente ingrese a un quirófano para ser operado. Entonces, generalmente, como vuelvo a decir, un paciente con una invaginación o un colon que se va a hacer por invaginación es algo que se maneja de manera urgente y se trata de revertir la situación para evitar que el paciente llegue a un quirófano. Si no se puede revertir en la sala, lamentablemente tiene que ir a quirófano y hacer seguramente el procedimiento que corresponde. Bien, entonces, ¿por qué hablábamos al principio de que es un estudio dinámico y porque se hace en tiempo real? Porque yo cuando administre el medio de contraste, por la vía que sea, necesito ver el recorrido de ese medio de contraste, necesito ver por dónde va pasando. Y para poder hacerlo a eso, tengo que utilizar un tipo de metodología o de equipo que ya no es el equipo de radiología convencional con el cual ustedes hacíamos las placas de abdomen o las anteriores que veíamos. Vamos a necesitar un equipo que lo conocemos como seriógrafo, ¿sí? Donde la radiación que tiene es continua. Fíjense que yo tengo un paciente acostado en la camilla, el tubo de rayos generalmente está por debajo de la camilla, atraviesa al paciente, se capta la imagen por un intensificador de imágenes y este intensificador lo que hace es proporcionarme que la imagen captada me la proyecte en un monitor, en una pantalla. ¿Para qué? Para que el médico pueda ir viendo en esta pantalla cómo va avanzando o progresando el medio de contraste a través del paciente. Cuando llega al sector donde es de interés, ahí hace la imagen, ¿sí? No son imágenes al acecho, sino que son imágenes que van en forma secuencial de acuerdo a cómo va progresando el medio de contraste. Fíjense que para este tipo de estudios es siempre indispensable que esté el médico especialista y esté el técnico o el licenciado siempre haciendo la parte técnica. Y si algún día les toca a ustedes como médicos acompañar a un paciente a hacerse un estudio, porque a veces también quieren estar en ese momento dinámico, es necesario siempre que estén provistos de un chaleco plomado, ¿sí? Porque la radiación que hay durante este tipo de estudios es continua, es diferente
al disparo del rayo que se hacía en la placa de tórax o en los senos paranasales, sino que mientras se esté haciendo el estudio, la radiación es continua. Es mínima, es una dosis baja, pero es continua y tenemos que proteger, digamos, a los operadores. Entonces, ya ahora no vamos a hablar en ese punto de aparatología de la lista de cotejo de tubo de rayos convencional o equipo de rayos convencional, sino que lo vamos a reemplazar por un seriógrafo. Cuando decimos qué tipo de aparatología se utilizó, seriógrafo, ¿sí? Nada más, ponen esa palabra y es suficiente. Ya cambió la metodología con la que se hizo el estudio. Bien, ¿qué tipo de contraste vamos a utilizar o qué tipo de contrastes disponemos para hacer el colon? Generalmente, un colon con técnica de doble contraste, vamos a utilizar el bario. El bario viene en Baxter o en sachet grande, ¿sí? El bario se puede presentar de distintas maneras, a veces puede venir como suspensión, ¿sí? Que es líquida, o un líquido espeso, como para que ustedes tengan en cuenta, es como un yogur bebible así, algo espeso, o puede presentarse como en forma sólida, como por ejemplo, no sé, una tiza molida, ¿sí? Esas son las dos presentaciones, tanto una como la otra necesitamos diluirla con solución fisiológica para aligerar estas dos contexturas. La proporción de todo esto que se mezcla de solución fisiológica con respecto al bario está todo medido y calculado de acuerdo a la densidad, a la propiedad radiológica que nos proporciona cada uno de estos contrastes. ¿A qué va esto? Cuando nosotros preparamos un medio de contraste, ninguna de estas preparaciones son a ojos. Todas estas preparaciones llevan medidas. ¿Por qué? Porque los contrastes, si están mal preparados, no cumplen la función, pierden la calidad radiológica y por ende la imagen que ustedes van a recibir en el consultorio no va a ser diagnóstica, no va a ser óptima y muchas veces puede crear confusiones, perdón, en los diagnósticos que están haciendo la lectura de las imágenes. Otra de las posibilidades que tenemos es usar, en lugar del bario, el yodo, que generalmente el yodo que utilizamos, ¿sí? Ustedes van a ver ahí que se puede ser, digamos, intravascular en este caso porque es endovenoso, pero también puede ser aplicable por otras vías, ¿sí? El yodo tiene que ser siempre hidrosoluble para saber que puede ser reabsorbido en el caso de emergencias. Y ahora les voy a explicar cuáles son los casos donde decidimos usar uno o el otro. Y esto es donde tiene que ver muchas veces el médico y en la solicitud médica, ¿sí? La elección de los contrastes. Habíamos hablado al principio de que el bario nos daba la posibilidad de poder teñir el tubo digestivo en pacientes donde yo sé que no hay ningún tipo de complicación. Y eso lo sabe el médico por la clínica que hace. Si ustedes tienen un paciente donde hay posibilidad de que haya alguna víscera perforada por los antecedentes de ese paciente, ese dato es relevante a la hora de hacer la solicitud médica, porque es lo que a nosotros nos determina qué tipo de contraste vamos a utilizar para hacer el estudio que ustedes nos están solicitando. ¿Por qué? Porque el bario, cuando se seca, cuando se deja de batir, se vuelve piedra, se vuelve sólido, se vuelve con textura piedra. Si yo tengo una víscera perforada y se me cae bario al peritoneo, ¿sí? A través de esa perforación, se vuelve una piedra en el peritoneo, paciente agarra una infección masiva, peligro la vida del paciente y muchas veces puedo llegar a provocar hasta la muerte del paciente. En cambio, si yo tengo la posibilidad de que haya una víscera perforada y lo pongo en ese diagnóstico presuntivo, automáticamente se va a descartar el uso del bario y se va a usar el contraste iodado hidrosoluble. ¿Por qué? Porque si hay una perforación propiamente dicha, este contraste se cae al peritoneo y se reabsorbe, ¿sí? Porque es un contraste hidrosoluble. Fíjense lo importante que es ese dato muchas veces que el paciente desconoce y que ustedes como médicos tienen que siempre estar alertas de colocarlo en el diagnóstico presuntivo. Si hay víscera perforada, es un dato relevante para que nosotros descartemos del bario y usemos en este caso el bario hidrosoluble, ¿sí?
Diferencias comerciales entre un contraste y el otro hay muchísimas, y sobre todo ahora, ni hablar con toda nuestra economía, pero tenemos que tener en cuenta acá la importancia que genera el uso de uno y el otro con respecto a la calidad de vida del paciente que estamos atendiendo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? De mi parte no, profe. Buenísimo. Bueno, como les decía anteriormente, y ustedes ya lo saben por las placas de abdomen, las vísceras huecas tienen contenido en su interior, sobre todo el colon a veces tiene contenido de materia fecal, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del paciente. Entonces, es imposible hacer un colon sin que el paciente haga una preparación previa, que generalmente es una dieta evacuante, que se le pide que haga durante 2 días antes del estudio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta dieta proporcione que se eliminen todos los rastros de materia fecal que haya en el paciente, que el intestino quede limpio, que las paredes del intestino queden limpias, y de esa manera podamos tener esta adherencia del medio de contraste real, bien, sin ningún tipo de impedimento. A veces restos de materia fecal que queden en el intestino se pueden confundir con patologías que no son existentes, sino que son por sumación de estructuras que no corresponden al intestino. Fíjense cómo a veces un pólipo, por ejemplo, en el intestino se puede confundir con la presencia de materia fecal. El pólipo es una patología, la materia fecal es algo totalmente normal dentro de un paciente. Entonces, fíjense cómo es importante que el paciente haga una dieta evacuante y limpia para poder básicamente tener en condiciones el colon para poder hacer el contraste. Cualquier estudio que se haga con medio de contraste, el paciente siempre tiene que ir en ayuno, más allá de que sea un impedimento o no para las imágenes que se va a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense la primera fotito que vimos hoy, el paciente está acostado durante todo el estudio boca arriba. Si el paciente se desayunó en su casa un café con leche y 5 tostadas y está acostado boca arriba y se le baja la presión, se pone nervioso, no sé, genera algún tipo de síntoma como una náusea, por ejemplo, una sensación de vómito y tiene todo ese estómago cargado con lo que desayunó, es muy posible que se nos broncoaspire el paciente por estar acostado y tener esta reacción. Entonces, siempre que vayamos a hacer un estudio contrastado, los pacientes tienen que venir sí o sí en ayuno. ¿Por qué? Porque evitamos complicaciones posteriores que puedan llegar a provocar por a veces la situación en la cual se encuentra el paciente, que generalmente es por nervios o por ansiedad, que la mayoría llega siempre un poquito asustado. Y otra de las cosas que es importante administrar antes del medio de contraste es un antiespasmódico. Generalmente se coloca la iosina simple, comercialmente es la buscapina simple, no la compuesta, sino la simple. ¿Por qué? Porque cualquier órgano, el que sea, cuando yo quiera inyectar un medio de contraste por el solo hecho de ser un cuerpo extraño, ese órgano tiende a espasmarse y tiende a cerrarse. Entonces, como cualquier órgano, el colon también va a hacer lo mismo, va a tomar la misma actitud básicamente. Entonces, el antiespasmódico permite que el intestino se distienda, que se puedan contrastar mejor y que las imágenes sean diagnósticas para evitar superposición con estructuras, digamos, que no están visibles. Bueno, bien. Como les decía hoy, la iosina tiene que ser simple porque está contraindicada en muchos pacientes, sobre todo aquellos que tienen pacientes diabéticos o que a veces tienen contraindicado tomar buscapina. Y en el caso de que la tengan contraindicada por su médico, que eso es otro dato también relevante que ustedes tienen que poner dentro de ese diagnóstico presuntivo, como antecedentes del paciente, no se inyecta el antiespasmódico, a veces la calidad del estudio difiere un poquito, pero bueno, si el paciente no puede recibir antiespasmódico, no nos queda otra situación que hacerlo sin antiespasmódico. Bien, ¿cómo llega ese medio de contraste al paciente? Lo vamos a instilar a través de una sonda balón.
La sonda balón tiene las características, básicamente, como la palabra lo dice, de tener un balón en uno de sus extremos, en el extremo que está en contacto con el paciente. La sonda tiene 3 entradas, si ustedes observan acá hay 1, 2 y 3. Esta alimenta a través de una almohadilla que el balón se insufle con aire o se desinfle, ¿sí? La del medio es donde se conecta el contraste varitado y la tercera es donde se conecta acá normalmente una pera de goma como las que tienen los tensiómetros, donde se le administra aire al paciente para que ingrese por estos agujeritos que se ven ahí. Bien. ¿Cómo se coloca la sonda? Generalmente la colocamos los técnicos. Fíjense que acá tiene una marquita, se desinfla el balón, se introduce dentro de lo que sería el esfínter anal del paciente. Una vez que está introducido, ahí recién se insufla el balón para que no se salga. Entonces, de esa manera se evita que el contraste se vuelva a salir, refluya, o sea, salga hacia afuera, y por el otro lado, permite que tampoco el aire que yo voy a instilar salga a través, digamos, del orificio. Bien, no tienen por qué saberlo a esto, nunca les va a tocar, tal vez alguno que esté en terapia algún día tenga que poner una sonda de estos tipos, pero generalmente es más que nada para que ustedes sepan cómo ingresa el medio de contraste al paciente. Fíjense entonces que generalmente el paciente está en decúbito lateral, puede ser izquierdo o derecho, generalmente la mayoría, por la posición que tiene el seriógrafo en los equipos, es decúbito lateral izquierdo. La sonda balón se pone siempre con un anestésico de contacto, que es silocaína. El paciente, si estuvo 2 días haciendo dieta previa, generalmente viene con toda la mucosa irritada. A veces hay pacientes que tienen antecedentes de hemorroides, entonces la silocaína permite que el ingreso de la sonda no sea un poco más aliviada al ser un anestésico de contacto. Y fíjense que esa bolsita que veíamos allá arriba con el bario se cuelga por encima de la altura de la camilla a no menos de 1 metro. ¿Por qué? Porque necesitamos esta diferencia de gravedad con respecto al paciente para que el contraste ingrese solo, ¿sí? Por diferencia de altura al paciente. Que no tengamos que hacer ningún tipo de fuerza extra para que el contraste entre. El contraste entra por decantación al paciente y por la ayuda que nos va haciendo con los diferentes cambios de decúbito. Bien, entonces, cuando hablamos de la lista de cotejo del punto 1, de lo que es la ubicación en el monitor, con que yo diga de que la imagen la tengo que ver en espejo, derecha del paciente coincide con mi izquierda, es suficiente porque interpreto cómo tengo que evaluar todas las imágenes diagnósticas para poder hacer una buena lectura. Cuando voy a hablar de estudios, en este caso, en el punto 2, voy a decir que estoy evaluando un colon por enema, ¿sí? Porque no tenemos otro estudio en la acreditación. Distinto fuese si fuese una sola acreditación para todos los estudios contrastados. Ahí se complicaría un poquito más, porque tendría que empezar a ver qué anatomía estoy viendo para poder definir qué estudio es el que se lo solicitó al paciente. En este caso, ustedes no van a tener demasiado conflicto en ese punto porque van a ir a acreditar solamente colon. Pero imagínense si fuesen a acreditar con una sola posibilidad colon y seriada. ¿Cómo me doy cuenta cuando una imagen corresponde al colon y cuando una me corresponde a la seriada? Y tengo que aprender a descubrir la anatomía que estoy contrastando. No es lo mismo que tenga contrastado una porción del intestino a que tenga contrastado el esófago, ¿sí? El intestino grueso corresponde a un colon, el esófago corresponde a una seriada, ¿sí? Son 2 estudios por los que vamos a transitar ahora. Hay muchos más estudios contrastados, ¿sí? Pero básicamente en este punto vamos a poner colon por enema porque es el que estoy acreditando. Aparatología, este es un punto que estuvimos viendo al principio, descarto ya tubo columna o tubo de rayos convencional, ahora voy a estar hablando de un seriógrafo porque es un estudio dinámico. Rótulo es lo que hace referencia a los datos del paciente, de la institución, a veces los tienen, a veces no. Y el séptimo punto es la
imagen de la indicación de la derecha o de la izquierda, que por lo general en los estudios contrastados es muy difícil que los encuentre, pero sí, si están presentes ponemos que puede ser la derecha o la izquierda, y si están ausentes ponemos ausente, y es fácil, digamos, la definición del punto, o están o no están. Bien, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en un colon por enema? Todo el trayecto del marco colónico, desde su inicio, ¿sí?, el apéndice cecal y todo lo que es la unión básicamente con el intestino delgado. No tenemos que ver intestino delgado, sí la parte inicial del intestino grueso. A veces podemos encontrar al apéndice cecal y a veces no. Esto depende de la posición que tenga y depende si el paciente la tiene o no, porque a veces está operado. Y tenemos que lograr ver todo lo que es el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, el descendente, sigmoides y toda la ampolla rectal. Todo el trayecto del marco colónico yo lo tengo que ser capaz de evaluar a través de las imágenes del colon, ¿sí?, para poder quedarme tranquilo que hice un recorrido total de ese marco. Por eso que en el colon no vamos a hablar de una imagen. Ustedes cuando reciban un estudio de colon en el consultorio no van a recibir una sola imagen, van a recibir una secuencia de imágenes. Generalmente son 4, a veces pueden ser más, porque cada una de esas imágenes les va proporcionando una información de uno de los sectores de cada una de estas partes que fuimos mencionando. El colon se empieza por vía ascendente. Siempre vamos a empezar, digamos, desde la parte terminal hacia la proximal. Fíjense que yo la sonda la coloco en esta posición por vía rectal y por lo tanto empiezo todo el recorrido por vía ascendente, o sea, inverso a lo que funcionalmente hace todos los días el paciente. Entonces, llegamos a un punto donde hablamos de la posición del paciente. Y la posición del paciente muchas veces en las imágenes nos la proporciona la posición del contraste en la imagen que estamos evaluando. Si yo les preguntara, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo acá, ¿alguno de ustedes me puede decir dónde está el bario y dónde está el aire para decir que es una técnica de doble contraste? Y el aire es el que está, cuando están los dos juntos, es el que está más contra la pared y el bario es el que va por el medio, digamos. Y en la imagen de la derecha el bario precipita y el aire es el de arriba. Uh-huh. Y radiológicamente, ¿cómo se vería entonces, Hipólito? El bario, Es hiperdenso y el aire hipodenso. y si fuese... Radio opaco, radio lúcido. Ahí, Ay, estoy con contacto. ahí me gustó más, que no me los robe Siderac con los contrastes. Ahí, bien, exactamente. Tenemos que el contraste varitado, recuerden que nosotros estamos proporcionando un contraste para hacerlo opaco, y al hacerlo opaco significa que lo vamos a volver blanco. O sea, fíjense que encima es como que nos enloquece, porque si lo vamos a poner opaco y queda de color blanco. Y uno lo primero que piensa es opaco, color negro, ¿no? Bueno, entonces, todas esas partes, como decía hoy Hipólito, que se ven radiopacas, blancas, es lo que corresponde a la presencia del bario. Y toda esta imagen radiolúcida que yo veo acá, negra, es la que corresponde a la presencia del aire que entró por ese baloncito de goma que decíamos hoy que se ponía en la sonda balón. Entonces, fíjense que en este paciente tenemos una técnica de doble contraste porque veo a los dos contrastes presentes, el artificial y el artificial, perdón, y el natural, pero la distribución de esos dos contrastes es simétrica, ¿sí? Porque yo la veo en todo el recorrido del intestino. Fíjense que yo veo vario acá, veo vario acá, veo también en la ampolla. Es como que en todo el recorrido veo los dos. Pero cuando yo lo comparo con esto, ¿qué es lo que pasa? Como decía Hipólito, el bario se ubica en las partes más bajas del intestino. Fíjense que está sobre la parte del piso. Y aparece una imagen que ustedes ya conocen. Esto. ¿Qué es eso? Un nivel hidroaéreo. Son niveles, ¿sí? Entonces el nivel ahora está formado por una parte
por el bario, que es pesado, es líquido, ¿sí? Y por encima, todo lo que está acá, distendiendo al colon, es el aire. Entonces, si yo comparo esta imagen con esta, a través de esa disposición del medio de contraste, voy a saber que esta es simétrico, está a lo largo de todo el marco colónico, es un paciente que está en posición de cúbito supino. Esto es un paciente que está en bipedestación o de pie porque el bario tiende a alojarse por densidad y peso en las partes más bajas. Pueden hacerme una pregunta, por ejemplo, y decirme, sí, ¿por qué hay zonas que tengo bario? Por ejemplo, acá en el ángulo esplénico tengo bario, en el ascendente acá tengo bario, en la ampolla tengo bario. ¿Cómo puede ser de que haya tanta distribución? O sea, ¿cómo puede haber bario acá abajo, aire acá, bario allá arriba? O sea, ¿qué es lo que pasa? Ustedes imagínense que cuando el paciente está en decúbito supino, acostado boca arriba, el colon no es plano, el colon no está todo en el mismo nivel. Hay sectores que son más bajos que otros, ¿sí? Por eso, cuando yo hago la imagen, la placa, voy a considerar de que esta porción del colon es más baja que esta, ¿sí? Que la ampolla, por ejemplo, es más baja que el descendente. Por eso es que acá yo tengo acumulado bario y acá tengo el aire, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que cuando el paciente está en decúbito supino haya porciones que tengan más contraste de bario, otras no, ¿sí? Tal vez la que sigue es al revés, y eso tiene que ver con las distintas alturas que tiene el paciente estando acostado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, se entiende. Yo tengo una Perfecto. pregunta. O sea, vamos a tener que describir exactamente como usted lo mencionó, digamos, además del punto 4 posición, o solamente es bipedestación o de cúbito supino. Solamente, exactamente, en este punto donde dice posición es de cúbito supino, o acostado puedes poner, o de pie, nada más. Yo les explicaba esto para que vean más que nada la relación de la posición del contraste, ¿sí? Como para guiarse. Pero solamente eso, en ese punto se pone o está acostado o está de pie. ¿Y cómo me doy cuenta? A través de esto que veíamos hoy, de cómo se genera la posición de un contraste con respecto al otro, cómo se posiciona básicamente. Y obviamente con la Profe, imagen. Sí, escucho. profe. Entonces la instilación es, o sea, el paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo durante la instilación y una vez que finaliza la instilación, decúbito supino. O en bipedestación, como Bueno, eso sería así. depende, vos decís para el medio de contraste, Manuel. Claro, Exacto, bueno, porque, o sea, eso que vos estás diciendo depende mucho de la anatomía del paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que por ahí tienen el colon largo, hay otros que tienen múltiples rulos en el intestino, ¿sí? Están totalmente posicionados, plegados, por ejemplo, uno por encima del otro, a veces tienen megacolon porque es más ancho el calibre, más grande. Entonces, como es dinámico el estudio, una vez que se coloca la sonda, al paciente se lo pone boca arriba y se abre el grifo para que empiece a entrar el contraste, ¿sí? Como el médico lo está viendo con la pantalla, es muy probable que el médico le diga, gire un poquito hacia la derecha, gire un poquito hacia la izquierda, para que el mismo paciente ayude a que el contraste vaya recorriendo el intestino. Una vez que llegó a recorrerlo todo, ¿qué es lo que hace el médico? Descuelga la bolsa, básicamente lo hace el técnico, descuelga la bolsa y ahora ¿qué hace? En lugar de tenerla por encima de la camilla, lo tira al piso. Al tirarlo al piso, el contraste vuelve por gravedad el recorrido a hacerlo inversamente y vuelve otra vez a la bolsa. Y solamente queda en el intestino lo que pintó para poder sacar las imágenes. ¿Sí? ¿Se entendió eso, Manuel? sí, 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 perfecto, gracias. Perfecto. Otra de las cosas importantes es que cuanto menos tiempo esté el contraste varitado dentro de una estructura, es mejor porque tenemos que eliminarla lo más pronto posible. Primero, para evitar esto de que el paciente genere esta constipación. ¿Se acuerdan que les había comentado hoy de que el paciente, el vario, cuando digamos, se queda estático,
sin movimiento se endurece. Entonces, en un paciente común, en cualquiera de nosotros, por ejemplo, si ingerimos bario, ya sea por vía, como en este caso rectal, o a veces vía oral, este bario, al no tener movimiento, puede generarnos constipación. Entonces, cuanto menor sea el tiempo dentro de una estructura, el bario es siempre más proporcionable la vida que va a tener posterior el paciente, o sea, la calidad de vida posterior. Entonces siempre se le va a indicar a cualquier tipo de paciente con medio de contraste que tome mucho líquido después de cualquier estudio de este caso, de este tipo, para evitar este tipo de situaciones, de cuadros básicamente. Entonces, fíjense que cuando hablamos, y esto tiene que ver mucho con lo que preguntaba Manuel recién, en el punto 5 de plano, generalmente el paciente lo vamos a evaluar en un plano coronal, pero a veces estamos obligados a ponerlos en alguna posición oblicua para poder despejar las imágenes, ¿sí? Porque a veces se superponen. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si el paciente está en un plano coronal de frente o está en un plano oblicuo? Guíense por los elementos óseos que tienen circundantes a la imagen. Si yo tengo una imagen como esta, donde veo las crestas ilíacas de frente, veo la columna bien centrada, veo todo lo que es la estructura de la parrilla costal bien de frente, voy a estar automáticamente dándome cuenta que estoy evaluando un plano coronal con el paciente en posición de frente, ¿sí? Ese es el plano coronal. Ahora, cuando quiero a veces poder evitar esta superposición, fíjense que yo al ángulo esplénico acá no lo puedo ver, veo solamente una imagen radiopaca, pero no puedo ver el ángulo en forma que tiene normalmente anatómicamente. ¿Por qué? Porque está superpuesta la parte anterior con la posterior. Es muy probable que el médico, radiólogo, le diga al paciente que se ponga en una posición oblicua, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, para poder despejarlo al ángulo y poder verlo mejor. ¿Cómo me doy cuenta si está en oblicuo el paciente? Fíjense la estructura ósea, porque si está en oblicuo, es muy probable que las crestas ilíacas cambien su posición, ya no están tan planas, ¿sí? Es muy probable que la parrilla costal se superponga por encima de la columna, y si se superpone por encima de la columna es porque está en posición oblicua. Entonces, en ese punto donde habla del plano, tengan siempre presente para saber si está de frente u oblicuo el paciente en evaluar la estructura ósea que tienen circundante, ¿sí? Chicos, si se llega a cortar, nos conectamos, que nos queda un ratito y creo que estamos ahí al borde ya del tiempo. Cuando hablamos de calidad técnica, que es algo que ustedes ya saben, si veo las 3 densidades presentes, voy a decir que tengo una buena calidad técnica. Y acá quiero hacer una salvedad con respecto a algo que vi en las acreditaciones de abdomen. Cuando hablamos de densidad grasa, que es esa densidad gris, y que lo que vemos, por ejemplo, acá, es la sombra hepática, no podemos decir que la sombra hepática está totalmente conservada cuando estoy viendo nada más que la parte inferior de la sombra hepática. Veo solamente el
Muy bien, bueno, creo que entramos todos. Bien, ¿me escuchan bien por las dudas? Camila, que te Sí, estoy pero viendo. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía hoy, cuando hablemos de estas densidades que muchas veces se ven, tenemos que tener en cuenta entonces la radiopaca, por ejemplo, en este caso, veo el contraste, o sea que la visualizo igual que la que observo en la estructura ósea. Veo la parte radiolúcida, que es la que veo dentro del intestino a través del aire, y veo, por ejemplo, acá apenas la base de uno de los hemidiafragmas con el pulmón en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón. Veo acá también una burbuja de aire que seguramente está en la cámara gástrica, o sea que veo también la densidad radiolúcida. Pero cuando hablo de las partes blandas, que generalmente lo que mayor predomina en el abdomen es la presencia de la sombra hepática, no voy a decir que esta sombra hepática está normal cuando veo solamente el extremo inferior o el ángulo inferior y parte de esa sombra hepática. Para poder decir que estuviera bien o que está normal, tendría que verla totalmente. Sí voy a decir que está presente el borde inferior de la sombra hepática, ¿sí? En el extremo superior derecho, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo veo las tres densidades, voy a considerar de que la técnica utilizada tiene una buena técnica radiológica. En cuanto a la cobertura, es ustedes algo que ya lo vienen sabiendo. Si yo quiero ver el marco colónico, como en este caso, y veo el marco colónico completo, voy a decir que tiene una buena cobertura. Igualmente lo vamos a ver ahora en otras imágenes que hay más abajo. Pero tengan en cuenta que a veces el colon no siempre voy a lograr que esté todo el marco colónico en una sola placa. A veces hay pacientes que tienen un colon demasiado largo, demasiado ancho, y el tamaño máximo que tenemos para hacer esta imagen no nos alcanza para cubrir todo el marco colónico. Por eso es que los estudios contrastados tienen unas secuencias de imágenes, porque cada una de estas imágenes les proporciona un sector que vamos a ir evaluando en todo el conjunto del estudio. Esto quiere decir que cuando ustedes reciban un colon por enema, en el consultorio no van a recibir una imagen, van a recibir una serie de imágenes, que por lo general son 4 o pueden llegar a ser 5 o más de acuerdo a las condiciones que tenga el paciente y la patología que se esté estudiando. Pero por lo general, las imágenes que forman parte de un colon por enema son 4. Ahora las vamos a ver igualmente más abajo. El medio de contraste, volvemos a decir lo mismo. Si yo tengo una técnica de doble contraste, donde yo veo contraste y veo aire, el medio de contraste que se utilizó fue el varitado. Por eso dice tipo en el punto 2, en el punto 10, que dice si existe, no me acuerdo cómo dice bien la frase, pero creo que pregunta si hay o no medio de contraste. Si yo observo estas imágenes radiopacas, como decía hoy Hipólito, bien presente, corresponden a la presencia de contraste. Entonces, en el punto 10 voy a poner si observo medio de contraste. Si no veo medio de contraste, voy a poner no observo medio de contraste. Cuando hablamos de tipo, esto tiene que ver con la técnica. Si yo veo vario y veo aire, la técnica es de doble contraste. ¿Qué tipo de contraste me permite hacer esta técnica? El contraste varitado. El contraste iodado no me permite hacer técnica de doble contraste, ¿sí? Entonces, en tipo hay dos posibilidades, o es vario o es iodo. O es uno o es el otro. En la vía de administración y de eliminación para este tipo de estudio es la misma, el contraste, por lo que habíamos estado hablando hoy, que hacíamos todo el recorrido con la sonda, entra por vía rectal, bajo la bolsa, y el contraste vuelve otra vez a salir por la misma vía rectal. Nunca vayan a decir que el contraste entró por vía rectal y lo eliminaron por orina. No hay manera de que el contraste varitado del colon se vaya al riñón y se elimine por la orina. Es imposible, no hay forma de que se comunique. Entra por vía rectal, sale por vía rectal.
Si nos llegase a tocar esa situación, bueno, evidentemente el paciente ya no sale de la sala de rayos, se va directamente a otro lugar porque desconectamos todo y bueno, hicimos un desastre con el contraste dentro de la vejiga del paciente. Imagínense que con esta propiedad que se vuelve sólido tan ligeramente, sería un desastre que se provocaría, pero es imposible que se vuelva. Entonces, Sí o sí. entonces ¿Mm? profe, ¿Escucha? con ese razonamiento no veríamos nosotros contraste en vejiga. Jamás. Este tipo de contraste no. Y hay un montón de estudios que seguramente, bueno, el año que viene van a ver uno de esos estudios. Todo lo que es contraste a vejiga nunca va a ser con propiedad varitada. El bario solamente se utiliza para tubo digestivo, siempre, para lo que es víscera hueca, para lo que es vía endovenosa, siempre en el contraste iodado hidrosoluble, ¿sí? Y en el caso de la vejiga, es el contraste que se utiliza, el iodado hidrosoluble, porque se filtra y se puede eliminar, ¿sí? Entonces, fíjense esto que estábamos hablando recién. Ustedes ya vieron en el taller anterior placa de abdomen, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente que tienen que pedirle que se haga dos cosas. Por un lado, una placa de abdomen porque quieren ver si hay o no una calcificación en el riñón, por ejemplo. Y por otro lado, le tienen que pedir un colon porque le están evaluando unos divertículos, por ejemplo. El paciente tiene las dos patologías. ¿Qué le van a pedir primero? ¿Que se haga la placa o que se haga el colon? Primero la placa, después el colon. Exacto. ¿Y por qué le vamos a pedir eso? Porque el contraste del colon después te va a molestar a la hora de hacer la placa. Exactamente. Ustedes tengan en cuenta siempre que el contraste no se elimina automáticamente después del estudio. El contraste varitado tarda por lo menos en un paciente adulto 7 días en eliminarse totalmente, ¿sí? A veces puede ser menos de acuerdo al ritmo evacuatorio, a veces puede ser tal vez un poquito más en paciente constipado. Entonces, tengan en cuenta eso ustedes ahora que ya vieron ecografía abdominal y que ya vieron placa de abdomen. Si ustedes quieren hacer primero una ecografía o una placa abdominal y un colon, tengan en cuenta siempre la importancia de la secuencia de solicitud de los estudios. ¿Por qué? Porque si ustedes mandan primero a hacer el colon, van a tener que demorar por lo menos 10 días en poder pedirle al paciente que se haga la placa de abdomen y la ecografía abdominal, porque todo ese contraste que va a tener ahí acumulado les va a hacer artefacto al momento de hacer un estudio simple. Siempre tenemos que empezar por el estudio simple y de ahí al complejo. Lo mismo pasa con el bario. No es lo mismo usar el bario radiológico que el bario tomográfico. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Si yo hago un colon por enema, no voy a poder hacer una tomografía de abdomen. ¿Por qué? Porque es mucho los artefactos que me genera el contraste radiológico en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de tener siempre esta secuencia de estudios, de empezar por los simples y ir a los complejos a la hora de la solicitud médica. Eso es importante también, ser consciente de cómo ir haciendo las solicitudes médicas. Bien, cuando hablamos con respecto a la anatomía evaluada, es la anatomía que yo pude contrastar con el medio de contraste, ¿sí? Si yo estoy viendo un marco colónico totalmente en todo su recorrido, la estructura anatómica evaluada es todo el marco colónico, es la estructura anatómica que pude contrastar, ¿sí? Si yo solamente veo una porción, como por ejemplo la ampolla rectal, no voy a decir todo el marco colónico, voy a decir la ampolla rectal, ¿sí? Porque es donde yo veo que está el contraste. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bien. Cuando hablamos de partes blandas, ahí sí voy a mencionar las partes blandas que veo en la imagen, que ustedes ya la conocen, que son las partes blandas generalmente grises, como por ejemplo hoy decíamos esto del hígado, ¿sí? Del borde hepático inferior. Podemos ver la sombra de los psoas, que también apenas los veo tenuemente porque tengo todo el transverso por delante. Fíjense que veo acá todo lo que es grasa y tejido celular subcutáneo del paciente, lo veo acá en el bordecito, ¿sí? De las imágenes.
esa densidad también de partes blandas. Y en todo lo que es la parte ósea, que es el punto 17, es nombrar la estructura ósea que estoy observando en esta imagen. Veo arcos costales, columna dorsal y lumbar, todo lo que es la pelvis ósea, y veo la parte articular superior, lo que sería la cadera tanto derecha como izquierda, ¿sí? Eso sería básicamente la estructura ósea. Ahora yo les pregunto, ¿esta técnica, entonces, es técnica simple o técnica doble? Técnica doble. Técnica doble, veo vario y veo aire. Esta que vemos acá, ¿qué técnica es? ¿Simple o doble? Simple. Simple, solamente veo presencia de vario, un llenado total, todo el marco colónico lo veo opaco, radio opaco, porque tengo solamente la presencia del vario en su interior. Esta es una técnica vieja que se puede llegar a solicitar, depende de alguna patología, pero por lo general fíjense que se usa demasiada cantidad de vario y atendiendo a esto que hablamos de evitar constipación, básicamente con este tipo de estudio estamos corriendo un riesgo también de que el paciente se logre contipar, digamos, por el estudio, ¿sí? Es una técnica básicamente vieja que hoy en la actualidad se usa muy poquito, pero que llegado el momento en algunas patologías puede llegar a solicitarse. Pero lo importante hoy es que ustedes puedan definir a través de estas dos imágenes la presencia del doble contraste y la presencia del contraste simple. Bien. Y para ir cerrando, vamos a ese punto de la lista de cotejo donde dice la secuencia, que creo que una de las compañeras preguntaba hoy, que es básicamente, cuando hablamos de secuencia, es en qué momento, en qué posición, digamos, se hizo, en qué posición en cuanto a secuencia de imágenes se hizo la que estoy evaluando. Si fue la primera, si fue la segunda, si fue la tercera o si fue la cuarta, ¿sí? Habíamos dicho que el colon empezaba desde desde la parte terminal, desde la parte de la ampolla rectal. La ampolla rectal sería la primera imagen que yo voy a hacer del colon. ¿Por qué? Porque es por donde empieza a ingresar el medio de contraste, ¿sí? Entonces, si yo veo una imagen como esta y me preguntan en qué momento de esas cuatro imágenes, de esos esos cuatro momentos del colon se hizo la imagen, hay algo que me tiene que ayudar mucho, que es poder evaluar la estructura ósea que tengo alrededor de lo circundante a la imagen que estoy viendo. Fíjense que, por ejemplo, acá en esta imagen estoy viendo el hueco pelviano, ¿sí? Estoy viendo articulación de cadera, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, es evidente que esta imagen corresponde al abdomen inferior y no al abdomen superior, ¿sí? Si estoy encima viendo el hueco pelviano, es muy probable que esta imagen corresponda a la ampolla rectal, ¿sí? Y a todo lo que es la parte terminal del sigmoides. Entonces, esta imagen en secuencia fue la primera que se hizo del colon, ¿sí? Esta imagen donde yo veo todo el marco colónico es la cuarta y última imagen, ¿sí? Porque ya el contraste recorrió y llegó a cubrirlo completamente. Entonces, si tengo una imagen de ampolla rectal en hueco pelviano, es la primera imagen de esa secuencia. Cuando dice secuencia, no me acuerdo cómo dice bien el punto, puedo poner primera imagen. Si me toca un marco colónico, puedo poner cuarta imagen. A veces se dificulta poder saber cuál es la segunda y cuál es la tercera. ¿Por qué? Porque la segunda corresponde al ángulo esplénico y la tercera corresponde al ángulo hepático. Si uno hace el recorrido sobre lo que sería la panorámica, la primera imagen corresponde a la ampolla, la segunda imagen corresponde al ángulo esplénico, la tercera imagen corresponde al ángulo hepático y la cuarta y última imagen corresponde a todo lo que es el marco colónico. Entonces, en ese punto, cuando dice la secuencia, es simplemente poner si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta imagen que se obtuvo del estudio que están
leyendo para poder hacer la lista de cotejo. Bueno, chicos, no los quiero abrumar con tanta información. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si la quieren anotar y les surge durante el repaso de la teoría y bueno, de lo que vimos ahora en el taller, la anotan y la vemos el miércoles que viene, cuando veamos un poquito más de lo que podemos llegar a encontrar como patológico o no. Y si no, bueno, los escucho un ratito, no hay problema. A mí me quedó una duda con Sí, el tema chicos. del contraste. Sí. ¿Cómo se vería el contraste iodado? El contraste iodado, lo que tiene Cecilia, es que no se pega tanto a las paredes. Vos fíjate, por ejemplo, esta porción. Esta porción que te estoy marcando acá, no sé si la alcanzás a ver. Sí, Bueno, fíjate que es una porción donde se ve perfectamente la técnica del doble contraste. ¿Y por qué se ve bien? Fíjate que veo bien pintada radiopacamente la pared del colon y en el medio veo todo el aire que lo distiende, ¿sí? Entonces, este es un sector donde la técnica del doble contraste está perfecta y eso es lo que tiene que lograr, que el bario pegue y pinte la mucosa interna del colon y el aire distienda y ocupa la luz. Cuando yo tengo el yodo, al ser más líquido, porque el yodo es básicamente líquido, el bario es espeso, no logra adherirse a las paredes, ¿sí? Entonces, generalmente eso es lo que a vos no te permite que puedas lograr la técnica de doble contraste con el yodo, ¿sí? Entonces, cuando vos tengas imágenes como esta, donde veas la presencia de los dos contrastes, ya sea el artificial del bario y el natural del aire, es indudable que esto lo hiciste con el bario por las posibilidades que te da de teñir cada uno la parte que le corresponde. El yodo no te permite hacer eso porque se reabsorbe automáticamente, es como que pasa y no te permite hacer la distensión de la luz intraluminal del colon. ¿Se entendió, Cecilia? O más o menos. sí. Entonces yo no vería bien definido, digamos, la presencia del aire si no tendría el contraste endovenoso. Exacto, o sea, el doble contraste siempre va a ser con el contraste varitado y el aire. El endovenoso, como decís vos, o el iodado, es solamente para hacer otro tipo de pacientes, como por ejemplo, ¿viste esto que hablábamos al principio del paciente invaginado? El paciente que entra por guardia. Bueno, la imaginación muchas veces va asociada a una posible perforación. Entonces, ningún chiquito que venga a la guardia con posibilidad y obviamente que se confirma la imaginación por ecografía, vamos a usar bario. ¿Por qué? Porque sabemos que si ese bario cae al peritoneo de ese niño, obviamente provocamos algo indeseable. Entonces, ese tipo de colon, como el colon también por colostomía, siempre se hacen con yodo, porque no necesitamos evaluar con técnica de doble contraste algo que no requiere el doble contraste. En el caso de la invaginación, nosotros lo que queremos es revertir la situación, o sea, desenvaginar al paciente. Entonces no necesitamos la técnica de doble contraste, necesitamos revertir una situación. En el caso del colon por colostomía, tampoco necesitamos observar más que la permeabilidad de los dos segmentos que queremos volver a unir. Entonces no necesitamos la técnica de doble contraste. Son estudios específicamente donde no se pide por lo mismo. O sea, estas 5 posibilidades de colon no son aplicables a todos los pacientes, sino que dependen de las patologías de los pacientes y depende de ellos la técnica que vas a aplicar también. ¿Se entiende? Por ahí es como muy difícil poder explicarlo así con palabras y no con imágenes, pero lo que sí es importante que cuando ustedes soliciten como médico un colon por enema, se sepa qué es lo que quieren ver para saber qué técnica aplicar y qué tipo de contraste utilizar, ¿sí? No sé si Sí, te profe, aclaré un poco el panorama, creo que lo Cecilia. más importante me quedó claro que es
saber en quién no hay que usarlo. Exactamente, eso es indispensable, siempre. Ustedes van a ver, por ejemplo, en seriada, cuando vemos después que viene el tema que sigue, que es muy probable que a veces van a pedir una seriada en un paciente que posiblemente tiene, por alguna úlcera, la posibilidad de una perforación. Esos datos son importantes incluirlos en la historia que van a presentar junto con la orden, porque a veces hay pacientes que no se logran entender o se logran expresar con lo que les pasa. Y fíjense lo importante que es para nosotros cuando recibimos el paciente saber qué contraste vamos a utilizar y qué cantidad, porque a veces también de acuerdo a la edad del paciente y al antecedente no podemos preparar la misma cantidad de contraste, a veces mucho menos que tenemos que preparar, ¿sí? Pero sí eso es importante, Cecilia, que se sepa distinguir cuándo es uno y cuándo es el otro. Bien. Gracias. Buenísimo. De todas maneras, cualquier duda que tengan, la apuntan y la resolvemos el miércoles que viene, no hay problema. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Se aburrió?